Los periodistas. Próximamente elecciones en los Estados Unidos, Manuel, los debates, el acercamiento de Sarah Palin, esta mujer ubicada en el contexto ideológico como muy conservadora o extremadamente conservadora, la presencia en los territorios en donde ella tiene seguidores de estos grupos armados de una especie de un ejército no militarizado de los defensores del rifle y de todas estas cosas que se reunieron recientemente como para proponer una serie de conceptos políticos con miras a las elecciones. Hay unas fotografías impresionantes de los hombres mayores con los niños que les están enseñando el tema de las armas, ¿no? Y el acercamiento con Donald Trump, que es un fenómeno que no se había vislumbrado, que Donald Trump y Sarah Palin pudieran ir juntos en algunas cosas, en las ideas. El acercamiento de Hillary a las comunidades mexicanas y centroamericanas y sudamericanas como una tabla de salvación, sí, tal vez para hacer frente a la debacle del Partido Demócrata. No sé Bush qué papel esté jugando ahorita, pareciera ser que no muy importante, pero finalmente las elecciones en los Estados Unidos repercuten mucho en la vida política y económica de México. Hace tiempo, cuando se discutía el tema del famoso Plan Mérida, el respaldo de el gobierno norteamericano en temas económicos para el armamento, para la persecución de las drogas, tenía que ver mucho con quién iba a ser presidente de México y quién estaba en aquel momento gobernando en los Estados Unidos. Ahora con el Chapo se acaba de encontrar que una de las pistas fue que uno de los rifles es de fabricación muy sofisticada, que podía derribar helicópteros, tenía una pieza para identificar en dónde estaba el arma, y hay quien piensa que esto fue lo que finalmente dio con el Chapo, el portar esa arma, ¿no?, que venía dentro del armamento del Plan Mérida. Así es. Hay una relación, ¿no?, en las elecciones en Estados Unidos con lo que pasa en México. Mira, yo creo que hay la ley de inmigración, que también está ahí en la agenda. La amenaza de Trump de que serán los mexicanos los que acaben construyendo el muro en la frontera para no pasar. En fin, el tema de la sucesión de Barack Obama, marca, yo creo que una época muy diferente en la historia de los Estados Unidos, porque fue el periodo en donde las cosas excepcionales comenzaron a ocurrir. Y esto a los sectores más liberales les ha gustado, mientras que los sectores más conservadores se sienten amenazados ante la idea de ir abriendo más espacios de comunicación por parte de los Estados Unidos y renunciar, como lo hizo Barack Obama en varias ocasiones, abiertamente a que Estados Unidos es el policía del mundo. Estados Unidos, si tú lo ves en el caso del Estado Islámico, pues resulta que, contrariamente a lo que todos pensaban, que Barack Obama tomaría medidas muy enérgicas y tendría una participación de dirección en el rechazo a muchas de las cosas que está haciendo el grupo del Estado Islámico, lo que ha venido a producirse pues ha dejado insatisfechos a muchísimos, no solo a los militares, sino a los fabricantes de armas, a los vendedores del armamento. Claro,
Y por otro Puso lado, más pues empeño, perdón, en la liberación del embargo a Cuba a Cuba, que en el frenar el crecimiento de ISIS. embargo a Cuba, entre otras cosas, Jesús Manuel, que no le ha resultado como él ¿No? había pensado. Pese al mensaje en el Congreso, que por cierto no fue muy bien aplaudido, ¿eh? Así es. Lo que estamos viendo nosotros en la vida real es que la fuerza de Fidel Castro sigue pesando de manera incontenible en el territorio de los cubanos. No es solamente como se manejaba, digamos, como una especie de disculpa hacia el exterior, es que nos tienen ayunos de muchas cosas porque estamos bloqueados. Esto parcialmente dificulta las cosas, pero en el acuerdo que hubo entre los dos cancilleres cuando se acepta la constitución de las embajadas nuevamente, el tema central era El embargo la libertad y la liberación de los presos, ¿no? La libertad política en Cuba a cambio de la libertad económica de Estados Unidos que les levantaba el embargo. Estados Unidos ha levantado el embargo, Estados Unidos ha hecho 4 o 5 acciones para mostrar que el camino está abierto y el gobierno que había ofrecido y había asegurado, Raúl Castro no sabe por dónde esconderse porque lo que él había acordado con Barack Obama pues no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque no se lo permiten ni el grupo radical del ejército, ¿no? Ni el partido, ¿no? Ni el partido, la estructura sobre del partido. todo el partido. Ahora, esto visto bajo la óptica de las elecciones, era una medida que tomó Obama para levantar las preferencias sobre los demócratas. Claro. Pero le ha salido al revés. Entonces, ahora con esta identidad Donald Trump, Sarah Palin, pareciera que todo está en contra, ¿no? Así es. De hecho, el Tea Party, que es el grupo de esta mujer que fue gobernadora de Alaska, no hay que olvidarlo, y está totalmente convencido de que lo que hizo Barack Obama en Cuba está equivocado de principio a fin. Y uno de sus discursos, que seguramente les va a levantar una buena cantidad de votos, va en el sentido de recuperaremos el control de la política sobre Cuba, ya que a Cuba se le dieron oportunidades y no las aprovechó. El gobierno norteamericano se mete de lleno a tratar de formar parte del Tratado del Pacífico Sur y resulta que no es aceptado y se queda prácticamente al margen y ahora están saliendo las noticias. Sobre todo porque sale como un frente contra el crecimiento de la economía china y el dominio de los mares, ¿no? Así Pero es. China no le entró al tratado. No solo no le entró, ahora sino es una medida en contra de ellos. En un plan de enfrentamiento, contradicción, porque se dan cuenta de que este camino que los japoneses estaban apoyando, al final va a favorecer a países como Japón y Corea del Sur y no va a favorecer mucho a los chinos y menos todavía cuando el tema de la libertad política en China se está poniendo en duda. Tú sabes que Inglaterra cumplió con el acuerdo de entregar a los 90 años el territorio de Hong Kong a China. Inglaterra en ese momento tenía los argumentos militares y el apoyo internacional como para haber dicho, pues me quedo con Hong Kong
y háganle como puedan. No fue así. El gobierno abrió las perspectivas a un entendimiento, se llegó a un acuerdo y bueno, finalmente ahí quedó aparentemente resuelto el tema que tanto preocupaba a la comunidad. Pero en el Tratado del Pacífico del Sur ha maniobrado China de tal forma que está dejando los acuerdos primeros que se habían iniciado totalmente sin valor. Prácticamente China está descalificando al Tratado del Pacífico Sur, mientras Barack Obama se había apostado al tratado. ¿Y México? Y se había llevado a México para que estuviera presente, y resulta que el presidente de México no está en la reunión de Davos, está en el Medio Oriente, y el presidente de los Estados Unidos firma un protocolo del Tratado del Pacífico Sur que en este momento se va a volver un estorbo para todos los que estén en la órbita del desarrollo económico basado en los principios de la China de nuevo cuño, porque el Partido Comunista en China está sufriendo descalabros muy serios. Acaban de celebrarse las elecciones en Taipei y la elección la gana una mujer china que se ha caracterizado por ser la defensora del principio de la libertad política y de la exclusión del Partido Comunista en la isla de Taiwán. Entonces, los escenarios ideológicos, Jesús Manuel, que pensábamos hace un tiempo se han modificado, se habían desaparecido, pues resulta que mutaron. Estamos ante un fenómeno de mutaciones, como en los ciclos de las caricaturas de los cómics norteamericanos, en donde si tú sigues el hilo de las publicaciones, los cómics siempre han sido indicadores de cierta mentalidad en la educación, pero también en la política. Tú te encuentras con que los personajes de los cómics son personajes que están incapacitados para trabajar con la gente sencilla, siempre acaban vinculados a la confrontación con seres extraterrestres, lo que originalmente en el cómic escrito, no era así. El cómic escrito, aún de varios de los que se están produciendo ahora que no lo son, llevaba implícito el mensaje, y esto te lo dice Humberto Eco en este libro en el que habla del cómic y su papel en la política en los Estados Unidos, y él dice: los que hacían las viñetas después de leer un guión en donde se había tipificado claramente que este personaje que estaban dibujando, en el que él habla de Johnny Hazard, que durante muchísimos años lo vimos aquí nosotros en la sección dominical para los niños, que ahora ha desaparecido, ¿no? Sí. Era el líder siempre de movimientos a favor de la libertad, es decir, todo el concepto. Era el concepto de América, ¿no? De América, sí. Y de donde derivó después el Capitán América y todo esto. Así es. Sí. Hoy estos mismos personajes están totalmente fuera de los roles. Tienes el caso de la última película de Batman. Ah, claro. Y de cómo los cómics se han ido ahora al Caballero de la Noche, ¿no? O sea, el surgimiento de dónde viene el papel del papá, de todo este asunto, con raíces totalmente diferentes ya a lo que nosotros habíamos leído de niños, ¿no? Así es. Hoy hay una versión del cómic
que tal vez en alguna ocasión nos convenga Sí, claro. platicarlo por los mensajes tan claros que se están enviando y que están afectando sobre todo a los jóvenes. No, es que es lo que leen. Es lo que los jóvenes niños y los jóvenes. Tú sientas a un niño frente a un televisor Así es. para entretenerse, ¿no? Cosa equivocada, pero es lo que sucede. Es lo que sucede. El niño está viendo Dora la Exploradora o qué sé yo, los nombres hoy día de los... Y te encuentras con el hecho de que se reúnen los chicos, esto te lo digo porque lo he visto, se reúnen los chicos a tomar un café, a tomar una cerveza, y el tema que tratan es el tema de las series de televisión, El Señor de los Cielos exactamente, y la Reina del la Sur, Reina del Sur, la Señora Acero y toda la gama de series que se han hecho en torno del narcotráfico, de los cárteles, sí, y de presentar a los capos como héroes, ¿no? Que es otra de las piedras que lleva sobre la espalda la jefatura política en México, el que en fechas muy recientes, pues el caso de Moreira, Bueno, ahí lo tienes. ahí está Ahí lo tienes. marcándonos un camino que deja a muchas personas llenas de inquietud respecto de la política mexicana. Elecciones en Estados Unidos, elecciones en 12 estados en México, en los estados pues, fronterizos. ¿Crees que haya una influencia mayor del camino que tomen allá y lo que pueda suceder en México? Mira, siempre la referencia a lo que pasa en Estados Unidos rebota en nuestro país, no en la línea de los conspiranoicos que dicen que Estados Unidos define quién va a ganar la elección en México, sino que Estados Unidos manifiesta normalmente sus opiniones, sus criterios, dejando a la elección a la sociedad para que ésta acepte, repruebe, convalide o no los proyectos de los que se habla. Ahora, si en las candidaturas nos encontramos a Trump, nos vamos a encontrar con un escenario que va a tener una variación muy significativa. Todavía hay, el otro día platicaba yo con una persona de la embajada, hay la idea de que los electores en el momento de la votación no van a seguir a Trump como lo siguen en sus discursos. Es decir, que en el ánimo del norteamericano medio, este es capaz de distinguir, bueno, este discurso me gusta mucho, pero no me gustaría tener a este señor de presidente. Pero hay muchos que lo ven al revés. Revés. Ven la recuperación de la clase media en la política de los Estados Unidos. Eso que estás diciendo, Ese es el punto esa es la central. clave, esa es la clave, Jesús Manuel. Es el punto central. No es No son los ricos, ni son los inmigrantes inmigrantes. sin papeles, ni los pobres. Es la clase media. La clase media. Es lo que está representando Donald Trump y ahora Sarah Palin con su sí, tendencia tan conservadora, ¿no? ultra. O ultra conservadora. Pues no cabe duda que este escenario está tensionado. Por otro lado, tienes al Papa Francisco, que le ha dado una buena repasada al modelo neoliberal, y en la encíclica que ha publicado sobre el medio ambiente, pues el tema del medio ambiente es un buen pretexto para que el Papa haga una revisión en serio de líneas de comportamiento de las comunidades humanas que están perdiendo el sentido humanitario frente a los demás. Y entonces el Papa intenta rescatar el humanitarismo, intenta rescatar la visión del mundo desde una perspectiva positiva y propositiva, hacerle caso nulo a los grupos ideológicamente radicalizados y buscar soluciones a través del diálogo. Entonces, eso para los sectores conservadores es dificilísimo de entender.
Los conservadores no entienden por qué deben oír las razones de los demás si ellos tienen la verdad. Entonces, con esa postura se aíslan de una sociedad que se está volviendo cada vez más plural y horizontal en sus decisiones. Y jugar a las posiciones de las pirámides cuya cúspide tiene el conocimiento y el saber para pensar por todos, eso ya no convence. Va de salida, ¿no? Ya no convence. Que es en lo que está cayendo, por ejemplo, Nicolás Maduro en Venezuela. En Venezuela. Después de que la revolución cubana, bueno, si se le puede llamar la revolución, el movimiento de Chávez, que toma el poder por métodos poco democráticos, pero se convierte en un liderazgo y en un caudillismo tremendo y se separa de la base social para convertirse nuevamente en un gobierno vertical. Claro. Y ese es el fracaso de Maduro. Y es el fracaso de Maduro. Y el fracaso de los Kirchner también en Argentina. Y en Argentina, ¿no? Sí. Y ahora los problemas que está teniendo Evo Morales y Ollanta Humala en el caso del Perú nos hablan de que tú puedes jugar con ciertas variables que no habían sido tocadas durante un tiempo. Pero no puedes irte a destruirlas a fondo. Tú no puedes ni resolver el problema en 6 años, ni crear las condiciones para que estos grupos pudieran ser capaces de presentar sus propias opciones, ¿no? Porque lo que estos grupos presentan son sus necesidades, sus reclamos. Históricos en muchos casos. Claro, y además con mucha razón. Lo que pasa es que si a ti se te llena tu patio de personas que exigen que les des de comer, a lo mejor un primer día lo puedes hacer, pero no todos los días. Pero no lo puedes hacer todos los días. Y además no es convirtiendo a esa gente que se te quedaran aquí a dormir todos por el resto de su vida, eso no les resuelve su problema. El problema de la gente es encontrar trabajos estables, sí, en donde puede ir creciendo y donde puede encontrar al final una alternativa que para sus hijos sean de mejores perspectivas que la que él tuvo. Y volvemos al programa de Davos. O sea, la macroeconomía no está resolviendo esos problemas. No, así es. Bueno, Manuel, muchas gracias. Muy interesante. Hoy fuimos del tingo al tango en las elecciones. Muchas gracias. Los periodistas.